parciales son la última semana de octubre. Lo que yo sí sugiero es, en estas semanas que nos quedan de octubre, si les parece bien, podríamos hacer dos cosas. Una, hacer un simulacro de parcial, que eso me parece que es importante hacerlo para que ustedes se familiaricen con el aula virtual y con todas las técnicas que vamos a tener que tener en cuenta a la hora del parcial. Eso nos va a llevar una clase, por supuesto. Y después lo que podríamos ir haciendo es, como ustedes siempre tienen una clase de repaso antes del parcial, y como hemos tenido las vacaciones de por medio y sé que hay temas que, o sea, uno a veces pierde el ritmo de estudio, podríamos ir dividiendo en las clases que nos queden, viendo cuántas van a ser, dividir, por ejemplo, en la primera clase repasamos este tema y este tema, para no tener que hacer un repaso tan exhaustivo en una sola clase, que a veces no se acuerdan las dudas que tienen, o se acuerdan después, o en el momento vemos tantas cosas que también ustedes, hay mucha información en un mismo momento, podríamos repartir, y la gente que tenga que repasar ese tema se conecta, y la gente que no le interese o no quiera o no vaya a rendir o X causa, no se conecta, o sea, no van a ser obligatorias. Vamos a intentar ver la mayor cantidad de temas posibles ahora que tenemos tiempo, si bien algunos temas, como por ejemplo diagonalización, bases normales y todos esos temas, normalmente los parciales no entran, sí son temas de finales. Y cuando tenemos la presencialidad a veces nos cuesta darlo porque que llegamos muy justo, entonces damos como prioridad los temas que son para parciales, obviamente. Pero más adelante, cuando veamos todo lo que es autovalores y autovectores, ingresa también un tema que es diagonalización y que es otro tipo de bases, que si seguimos así con tiempo, lo vamos a ver. Esto que les he dicho de hacer el simulacro de parcial y hacer estos repasos, no lo pongan todavía en el grupo de WhatsApp, déjenme que lo publique yo, que lo publique también en la UV, para que el grupo no se desorganice y empiecen a preguntar y que no entienden, que esto y que lo otro, porque saben cómo es cada vez que damos una noticia. Entonces déjenme a mí armarlo bien. Como no tengo que coordinar con su profe teórico, esto ya lo puedo coordinar yo, y se los publico tanto en el aula virtual como en el grupo de WhatsApp para que estén todos notificados. Igualmente estaría hablando de octubre, ¿no? Todavía nos falta el mes de septiembre. Bueno, después cualquier cosa, si hay alguna duda de lo que he dicho ahora, me preguntan. Vamos a pasar a ver el tema de hoy, y al último, si hay alguna consulta, me hace. Voy a grabar la clase, que no sé por qué. Ahí está. Y les voy a pasar a compartir, ya les comparto el PDF de transformaciones lineales. ¿Desde qué unidad entraría el parcial? Entran ustedes, nosotros con ustedes vimos rectiplano el último parcial es rectiplano, ¿verdad? Desde ahí para adelante, pues son dos parciales. Iría cónicas, iría espacios vectoriales, transformaciones lineales y autovalores y autovectores. Son menos cantidad de unidades la segunda etapa, pero son como yo diría que son unidades un poco más largas. Entonces tienen creo que 10 unidades, 6. Cuádricas yo no les tomo porque no lo hemos visto en el cursado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si nos quedaba tiempo lo veíamos el último? Hemos visto solo cónicas. Así que yo no lo tomo en el parcial. Tengan en cuenta los temas que no hemos visto, yo no los tomo porque sería muy injusto, y además no me conviene tampoco a mí tomar cosas que no he dado. Bien. Comenzamos. Bien. Vamos a ver en un mismo PDF cosas teóricas y cosas prácticas. Después, si ustedes quieren incorporar más conocimientos teóricos, pueden leer el Drive. Les recomendaría que lo lean. Y déjenme un minuto.
Y les recomendaría que ustedes puedan después, si pueden ver el PDF que ustedes tienen del teórico para este tema, les va como capaz que conectar varios conceptos que a la hora de ver ahora capaz que queden como medios flotando, por así decirlo. Cuando nosotros hablamos de transformaciones lineales, ¿se acuerdan que veníamos hablando antes de espacios vectoriales? Y hablábamos de que teníamos un espacio vectorial con un conjunto de elementos, que estos elementos podían ser matrices, vectores, polinomios. Ahora lo que vamos a tener es dos conjuntos, o sea, dos espacios vectoriales distintos. Un espacio vectorial que va a ser un conjunto de salida y un espacio vectorial que va a ser un conjunto de llegada. Es como cuando ustedes veían antes que para cada X le correspondía una Y y tenían un conjunto de X que estarían como en un espacio de conjunto de salida, le corresponde una Y en un sistema coordenado que sería su conjunto de llegada. En este caso lo que vamos a tener es un conjunto de salida que a partir de una transformación lineal, valga la redundancia, se transforma este vector de conjunto de salida en un conjunto de llegada, que este conjunto de llegada se le denomina imagen. Es decir, que como ven acá, es una relación única entre un B1 que partió de un conjunto de salida, que puede ser un polinomio, puede ser un vector, puede ser una matriz, al que se transforma a partir de una transformación lineal, que la transformación lineal se la expresa como f o t, en donde llega, como se transformó, se puede transformar, por ejemplo, de un polinomio de grado 2 a un polinomio de grado 1, de un vector en R2 a un vector en R3, de una matriz 2×1 a una matriz 3×1. ¿Se acuerdan que antes nosotros hablábamos que siempre en un espacio vectorial, en el mismo espacio, nosotros teníamos conjuntos de elementos que, por ejemplo, si eran vectores, todos los vectores estaban en R3. Ahora va a seguir siendo así, pero ese vector en R3 se puede transformar en un vector en R2. ¿A partir de qué? Una transformación lineal. ¿Y qué es esa transformación lineal que ustedes ven? Es una expresión matemática. Es una expresión matemática que ustedes van a tener que trabajar, a partir del cual, sumando, restando o haciendo ciertas operaciones, de un elemento que era un conjunto de salida, surge otro que es el conjunto de llegada. Pero lo más importante que ustedes entiendan es que este conjunto de llegada, es decir, este W, se va a denominar imagen. ¿Imagen de quién? Imagen de B1, en este caso, por ejemplo, este B2, que se transforma en W2, este W2 es la imagen de F de B2. Por eso es que acá tienen justamente esa expresión. W2, es decir, la imagen bajo F de B2. ¿A partir de qué? De esta transformación lineal. Otra forma de expresarlo es F2 puntos, o sea, transformación lineal de B hacia W, porque justamente se cambia de un conjunto de salida a un conjunto de llegada. Acá lo que yo les puse fue, las transformaciones lineales son funciones vectoriales que asocian dos espacios vectoriales distintos, que es lo que estábamos hablando recién, de un conjunto de salida, un conjunto de llegada. W es la imagen que está asociada a un único vector de salida, es decir, la relación es única. Para un vector de salida hay un vector de llegada. F, que es la transformación, pueden ver que puede tener F o pueden tener T, de B a W. Si F o T asocia el vector W al vector B, se dice que la imagen de W es en base de la función o la transformación de B. Se dice que W es la imagen de B bajo F. Esta expresión que tienen acá, que le quiero resaltar, esta expresión W es igual a F de B, o escribirlo de otra forma, F paréntesis B es igual a W, que la tienen que entender y se la tienen que acordar. Lo que se encuentra en el paréntesis siempre va a ser del conjunto de salida, y lo que se encuentra del otro lado del igual siempre va a ser del conjunto de llegada. Y ese conjunto de llegada siempre se le denomina imagen. Acá vamos a ver un ejemplo justamente de este conjunto de salida, este conjunto de llegada, a partir de, en este caso, vectores. Por ejemplo, podemos decir que si tenemos un espacio vectorial donde el vector XY es un vector en R2, tenemos vectores en R2, tenemos dos componentes, la expresión o la fórmula matemática
¿Se acuerdan que les dije que la transformación lineal era a partir de una fórmula de matemática, de una expresión matemática, en donde la expresión o fórmula matemática de f de b va a ser igual x, punto y coma, x más y, punto y coma, x menos y. ¿Qué tengo acá? ¿Se acuerdan que yo tenía la expresión f de b es igual a w? Este f de b lo tengo acá. Y ahora no tengo w, sino tengo esta expresión matemática. Pero ¿qué pasa? Esta expresión matemática va a ser mi w. Cuando yo le aplique esta expresión matemática a mi b, que era el conjunto de salida, es decir, esta transformación, esta flechita que a mí me hacía el cambio de un espacio a otro, cuando yo a este vector, que en este caso a mí me dice que en particular b es 1, 1, es decir, me da valores en donde 1 va a valer x y 1 va a valer y, yo a este vector 1, 1 le voy a aplicar esta expresión matemática o esta transformación lineal para obtener un w que va a ser único para este vector y a partir del cual yo lo que voy a hacer en este caso va a ser, si yo tengo que w es f de b, w es la imagen de b bajo f, y mi f o t o mi transformación es x, punto y coma, x más y, punto y coma, x menos y. Primero quiero que noten que la función que yo quiero aplicar a mí me dice que es de R2 en R3, es decir, yo voy a cambiar un vector de 2 dimensiones. ¿A partir de qué? A partir de esta transformación lineal. Entonces lo que voy a hacer es decir lo siguiente, si yo voy a trabajar con mi vector de salida, que es 1, 1, y yo había dicho que los vectores eran x, y, ¿qué voy a conseguir? Que mi x va a valer 1 y que mi y va a valer 1 en este caso, porque mi vector es 1, 1 y esto era x y esto era y. Mi expresión matemática me pide lo siguiente, ¿se acuerdan que antes esta expresión, que ustedes la podían tener como base canónica, yo les había dicho que cada uno de los espacios de los puntos y coma a ustedes les daba un vector, eso era en base. Ahora no me da un vector, sino me da un componente de este nuevo vector que yo voy a tener que encontrar en R3, porque a mí me está pidiendo que... Por lo tanto, yo voy a tener el primer componente, acá voy a tener el segundo componente, y acá mi tercer componente de R3. El primer valor que me pide es el valor de x, y yo dije que x iba a valer 1. Por lo tanto, mi w va a empezar con valor de 1. El segundo valor me pide que es x más y, x1 y 1, entonces 1 más 1, 2. Y mi tercer valor me pide x menos y, por lo tanto voy a tener que hacer 1 menos 1 y me va a dar 0. ¿Cuál es mi w que corresponde a la transformación lineal y que esta transformación lineal lo tuve que aplicar en b? Es 1, 2, 0. Verán que es un vector en R3, por lo tanto yo estoy respetando la función de transformación que debo aplicar en R2 a R3. Apliqué la transformación lineal. ¿A quién se le aplica esta transformación lineal? Al vector de salida. ¿Cuál es mi vector de salida en este caso? El vector 1, 1. Y me da por consiguiente mi imagen bajo la transformación de B, que en este caso es 1, 2, 0. Si yo le pregunto cuál es la imagen de esta transformación lineal, ustedes me tienen que decir que la imagen de f de b es igual a 1, 2, 0. ¿Cuál es mi imagen? Esto. Pero la expresión que a mí me define la imagen de una transformación lineal es esta. F de b entre paréntesis, es igual en este caso 2.0. Un vector en R3. ¿Se entendió esto? ¿O hay algo que no se entienda? Consulten, yo no tengo problema. Pero esto como es el ABC de lo que vamos a ver más adelante. Si la expresión f de b w es una función del espacio vectorial b hacia el espacio vectorial w, porque estamos involucrando los dos espacios, entonces f es una transformación lineal si se cumplen dos propiedades. Yo para decir que una transformación lineal, o sea, que se puedan relacionar una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, ¿se acuerdan que antes hacíamos la combinación lineal y eso pertenecía o no? Bueno, ahora lo que vamos a tener que ver son dos propiedades de las transformaciones lineales, en donde explica lo siguiente. La transformación lineal de la suma de vectores
es decir, de U más B. Acuérdense que cuando yo digo vectores, hago en general, pueden ser polinomios, pueden ser vectores por sí mismos, pueden ser matrices. Cuando dijimos la definición de espacio vectorial, hemos dicho que los elementos se denominaban vectores, pero no necesariamente son vectores. Pueden ser matrices, pueden ser vectores por sí mismos o pueden ser polinomios, como hemos trabajado. La transformación de la suma de dos vectores es igual a la transformación de un vector más la transformación de otro. Tengamos en cuenta que de este lado del igual yo estoy tratando de la suma de los vectores y de este lado yo estaría tratando a la suma de las imágenes de justamente de U más la imagen de B. Es decir, la suma del vector U más B es igual a la suma de las imágenes de cada uno de sus vectores. También pasa con el producto por un escalar. Cuando ustedes hacen el producto de un escalar, tengan en cuenta que esto es un escalar, por un vector, lo que ustedes deben hacer es sacar ese vector por fuera de la transformación y multiplicarlo, en este caso, por la imagen de U. ¿Se acuerdan que de este lado del igual ustedes colocaban el vector y del otro lado del igual estamos trabajando con respecto a la imagen del vector que está del otro lado? Entonces, la suma de dos vectores es igual, en este caso, a la suma de la transformación en U, que la transformación en U va a ser su respectiva imagen, más la transformación en B, que también va a ser su respectiva imagen. Y del otro lado, el producto por un escalar, si nosotros multiplicamos el escalar por un vector, tenemos que sacar por fuera ese escalar y multiplicarlo por la transformación de este vector, que en este caso va a ser otra imagen. Por ejemplo, lo veamos en números. Yo tengo una transformación lineal. ¿Qué significa esto? Que mi transformación lineal va a ir de R3 a R2, es decir, voy a partir en mi conjunto de salida con vectores en R3, pero mis vectores en conjunto de llegada van a tener que hacer R2, una transformación lineal, sabiendo que la transformación lineal del vector 1, 3, 0 es igual a menos 4, 5, y la transformación lineal del vector menos 1, 2, 0 es igual al vector 1, 3. Siguiendo la modalidad que habíamos dicho que f de b es igual a w, vamos a tener un b, que es 1, 3, 0, y vamos a tener en este caso un w, que va a tener una relación única con este b, que va a ser menos 4, 5. Y después vamos a tener lo mismo con menos 1, 2, 3, que va a ser mi B2, que va a tener una relación única con mi imagen, que va a ser 1, 3. Siempre relacionando, por supuesto, dos espacios vectoriales distintos. Acá vamos a tener el B1 y acá vamos a tener B2 y acá vamos a tener W2. Llamando B1 a este y W1, B2 y W2. ¿Qué me pide? Hallar las imágenes de cada uno de los siguientes vectores. En el primer caso me pide la imagen si yo multiplicara este vector 1, 3, 0 por menos 1. Es decir, me está pidiendo la transformación lineal del producto por un escalar y un vector, que es lo que habíamos visto acá. Sería este modelo, el 2. De esta forma, ustedes lo que van a hacer es 1, 3, 0, yo esto lo tendría que multiplicar por menos 1, es decir, lo que yo respondo es al producto de un escalar por un vector. ¿Qué habíamos dicho? Cuando hacemos el producto de un escalar por un vector, tenemos que sacar el escalar por fuera y realizar la transformación lineal del vector correspondiente. ¿Cuál es el resultado de la transformación lineal del vector correspondiente? Una imagen, que en este caso a mí me quedaría que la transformación lineal de menos 1 por 1, 3, 0 va a ser igual al escalar, que es menos 1, por la transformación lineal de U, que en este caso, ¿cuánto valía la transformación lineal de U? Menos 4, 5, que es mi W. Por lo tanto, el resultado de este producto de menos 1 por 1, 3, 0 va a ser igual a multiplicar menos 1 por la imagen, que es menos 4, 5, en donde yo acá puedo hacer distributiva y el resultado final me quedaría como 4 menos 5. ¿Por qué cambió los signos? Porque lo tuve que multiplicar por menos 1. Ese sería en el caso A. En el caso B es muy similar, es otro escalar, es 3 por menos 1, 2, 0,
Pero ahora deberemos ver la segunda parte, es decir, el otro vector, que es B2, y con su correspondiente imagen, que es 1, 3. También es un producto por un escalar, por lo tanto tenemos que sacar el escalar por fuera, y al sacar por el escalar por fuera tengo que hacer la transformación de menos 1, 2, 0, que la transformación lineal de este vector es su respectiva imagen, que es 1, 3. Por lo tanto, al operar me quedaría 3 por 1, 3 y 3 por 3, 9. Es decir, que la transformación de multiplicar 3 por B2, en ese caso, va a ser igual a multiplicar 3 por W2, que en este caso sería 1, 3, dando por resultado 3, 9. En el tercer caso es ambas cosas juntas, las dos propiedades, tanto la suma de vectores como su multiplicación. Se procede de la misma forma, tenemos que hacer en el primer caso sacar el escalar por fuera, se saca tanto el 2 como el 4, y se procede a hacer la transformación de cada uno de los vectores. Cada una de las transformaciones me va a dar sus respectivas imágenes, voy a hacer distributiva, y al último voy a tener que sumar. ¿Por qué? Porque el enunciado me pide que también, además de multiplicarlo, sume. ¿Qué voy a tener que sumar? Las componentes homólogas. Esto creo que acá es un 12, que no se borró. Sumo el menos 8 con el 4, me va a dar menos 4, y sumo el 10 con el 12 y me va a dar 22. Este es mi resultado final. Tengan en cuenta que por más que acá ustedes tengan muchos vectores que estén justamente relacionándose y tengan muchas operaciones, el resultado final es una única imagen. Es decir, yo tengo que obtener, en este caso, como es de R2, R3 a R2, tengo que obtener un solo vector que tenga dos componentes. No es que para cada una de las transformaciones yo tengo que obtener diferentes resultados. Es una única imagen, sea la cantidad de operaciones que ustedes vayan a tener que hacer en una transformación lineal. Hasta ahora, el A, el B y el C siempre han sido valores que el enunciado me ha dado como vector. Pero van a ver que el D es un vector que no está, el E tampoco y el F tampoco. Entonces esta es la parte que quiero que me presten mucha atención. Si bien el D es muy fácil, porque para cualquier vector que se encuentre en un espacio vectorial le corresponde, o sea, cualquier vector nulo que se encuentre en un espacio de salida, ya sea en R2, en R3, o cualquier matriz nula, o cualquier polinomio nulo, le corresponde siempre su imagen nula. Es decir, esta relación es una propiedad, ustedes lo tienen que saber, siempre para un vector nulo le corresponde su imagen nula. En este caso tuvimos que cambiar la cantidad de componentes porque dijimos que era de R2, R3 a R2. Entonces en el primer caso van a tener 3 componentes y en el segundo caso van a tener 2. Pero ¿qué pasa con 0, 1, 0 y 1, 0, 0? Que son vectores que no están. No es ni 1, 3 y 0, ni es menos 1, 2 y 0. Son vectores que tengo, pero que no sé si pertenecen a ese espacio de salida. Porque yo tenía mi espacio de salida, según el enunciado, formado por 1, 3, 0 y por menos 1, 2, 0. Pero yo no sé si 0, 1, 0 pertenece y si 1, 0, 0 pertenece al espacio de salida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos para saber si un vector pertenecía o no a un espacio vectorial? Establecíamos la combinación lineal de algunos vectores que ya supiéramos que sí pertenecían a ese espacio vectorial. ¿Qué pasa? Este 0, 1, 0, ¿en qué espacio vectorial va a estar? Va a estar en el espacio de salida. ¿Cómo sé que pertenece a ese espacio? A partir de la combinación lineal, ¿con quiénes? Con 1, 3, 0 y menos 1, 2, 0, que son vectores que yo sé que sí pertenecen. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Una combinación lineal, siempre que tengan vectores que no estén en el enunciado y les piden que calculen la imagen de este vector, o cuál es la imagen de este vector, ustedes primero lo que van a tener que hacer es ver si ese vector pertenece al espacio vectorial a partir de una combinación lineal, que es lo que hicimos acá, que era que la combinación lineal, encontrar los escalares K1 y K2 que a mí me satisfagan este sistema de ecuaciones y que el sistema me dé un sistema compatible. En este caso yo cuando lo hago a este sistema, elaboro mi sistema de ecuaciones, hago las operaciones elementales por fila para poder llegar al cálculo de estos escalares K1 y K2, y una vez que yo tengo estos escalares, lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. A mí me da en este caso que K1 es un quinto y K2 es un quinto,
Por lo tanto, estoy concluyendo que el vector 0, 1, 0 sí pertenece al conjunto de salida donde estaban los vectores 1, 3, 0 y menos 1, 2, 0. Una vez que yo tengo los escalares, voy a poder establecer esta combinación lineal, pero voy a tener que hacer justamente la transformación de esta combinación. ¿Qué me va a quedar? La transformación de K1 por B1 más K2 por B2, que es lo que yo obtuve con los valores de K1 y K2. ¿Y cómo era cuando ustedes tenían que hacer el producto y la suma? Teníamos que sacar los escalares por fuera y hacer la transformación, en este caso del vector B1, más el escalar segundo, que también lo sacábamos por fuera, y lo multiplicamos por la transformación del vector B2. ¿Qué es lo que hice acá abajo? A mí me va a quedar la transformación de el escalar por el vector más el segundo escalar por el vector. Lo que hacíamos era sacar un quinto y un quinto hacia afuera y me quedaba la transformación de 1, 3, 0 y de menos 1, 2, 0. Esa transformación, como lo venimos diciendo hasta ahora, son las imágenes respectivas de estos vectores de salida, en donde esas imágenes están justamente en los vectores de llegada. De 1, 3, 0 era menos 4, 5, y de 1, menos 1, 2, 0 era 1, 3. Reemplazamos esa transformación por sus respectivas imágenes, y ahora podemos hacer, como veníamos haciendo siempre, la distributiva con estos escalares que buscamos a partir de la combinación lineal. El 1 quinto lo voy a distribuir en el menos 4, 5, y el otro 1 quinto en el 1, 3. Y como me falta la suma, porque acuérdense que la combinación lineal involucraba tanto la multiplicación por un escalar como la suma, después voy a tener que sumar las componentes homólogas, es decir, menos 4 quintos con 1 quinto y 1 con 3 quintos. Ven que toda esta operación que tengo acá, o sea, todo lo que tengo que hacer, me termina dando, como les dije, una imagen, una sola, y de dos componentes, porque la transformación lineal es de R3 a R2, y a partir de la cual yo operé para primero ver si el vector pertenecía al espacio vectorial, y con esos escalares vuelvo a escribir mi transformación lineal. Exactamente lo mismo tienen que hacer con el segundo caso, que también es un vector que no está en el enunciado, que es 1, 0, 0. Van a ver que el proceso es el mismo, se establece la combinación lineal, se hace el sistema de ecuaciones, se hacen las operaciones elementales. Una vez que se tienen los valores, se reemplazan. Después hacemos las transformaciones de los vectores, sacamos el escalar por fuera, distribuimos el escalar de las imágenes de cada uno de los componentes, y una vez que tenemos las imágenes y los escalares, distributiva de los escalares en las imágenes, sumamos las componentes homólogas porque la combinación lineal tiene la suma, y a partir de la suma de las componentes homólogas nos da el resultado de mi W. ¿Cuál sería mi W? Porque yo tendría f de b, que mi b es 1, 0, 0, es igual a W. W en este caso va a ser menos 11 quintos, punto y coma, 1 quinto. ¿Qué es esto? La imagen. ¿La imagen de qué? De b. ¿Bajo qué? Bajo f. F es la transformación lineal. Y nosotros habíamos trabajado en este caso, ¿qué pasa? Nosotros podemos trabajar a partir de dos formas. O yo les doy la transformación lineal y ustedes me buscan la imagen, o directamente lo que como en este caso, con vectores y imágenes que ya den en el enunciado, pero que tengan que encontrar imágenes de otros vectores que no estén en el enunciado. Entonces, podemos trabajar con ambas cosas, con una expresión, porque acá me van a decir, profe, ¿y acá la expresión matemática dónde está? No hace falta, porque ya está calculada, ya está intrínseca en la imagen que ustedes están obteniendo en su conjunto de llegada. Tienen ambos vectores, conjunto de salida y conjunto de llegada. Lo que yo quiero que acá trabajen es cómo encuentran las imágenes de otros vectores que no se encuentran en el enunciado y que pueden o no pertenecer a ese conjunto de salida en donde están los vectores 1, 3, 0 y menos 1, 2, 0. Acá tienen, bueno, sí. A ver, está muy detallado el PDF, yo esto se los voy a subir, obviamente. Yo los hice a mano porque me parecía más fácil a la hora de dar detalles y escribir todo lo que más se pueda, así que después véanlo, vean ejercicios, ya vamos a entrar después al Drive para que vean ejercicios, y a partir de ahí, si surgen dudas que puede surgir, obviamente pregunten. Vamos a ver un poco más.
Igualmente este tema lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver la clase que viene. Bien, por ejemplo, hasta ahora hemos calculado siempre la imagen de un vector a partir de una expresión matemática o a partir de otros vectores que ya tenemos sus respectivas imágenes. Ahora vamos a incorporar otro concepto que es la denominada matriz estándar de la transformación. ¿Se acuerdan que antes en espacios vectoriales teníamos la matriz que también ustedes formaban a partir de las coordenadas? ¿Se acuerdan cuando hacían cambio de base? La matriz de cambio de base que la formaban columna a columna a partir de la matriz de coordenadas. Bueno, esta matriz de transformación se forma parecido porque también involucra la base canónica. Cuando ustedes, por ejemplo, supongamos que tienen la siguiente expresión matemática para sacar una imagen, y yo les digo que f de x1 y x2, es decir, este x1 y x2 es nivel, va a ser igual a x1 más x2, punto y coma, x1 más 2x2, es decir, que este va a ser mi W. Esto también lo puedo escribir como matriz. Vean, familiarícense con la expresión con matrices porque a veces ven mucho la forma de combinación lineal y después cuando ustedes van a un parcial se los escribe como matriz y como que no entienden qué tienen que hacer y es exactamente lo mismo. En este caso sería x1, x2, x1 más x2 me va a dar el primer componente y x1 más 2x2 el segundo. Ven que es la misma expresión matemática. En este caso, cuando no se les da a ustedes un vector como antes, ¿se acuerdan que dijimos IB1 era igual a 1, 1? Ustedes tienen que trabajar con la base canónica. ¿Cómo sé con qué base canónica tengo que trabajar? Voy a tener que fijar y voy a ver. Esto va de R2 a R2, por lo tanto mi base canónica va a tener que ser en R2. Por lo tanto, en este caso voy a tener que utilizar la base canónica 1, 0 y 0, 1. Esta base canónica es lo que yo voy a utilizar como B para aplicarle ¿qué? Para aplicarle esta combinación lineal. Es decir, voy a tener que hacer F de 1, 0 y voy a tener que hacer F de 0, 1. De 1, 0, 1 va a pasar a ser X1 y 0 va a pasar a ser X2. Y cuando haga de 0, 1, 0 va a pasar a ser X1 y 1 va a pasar a ser X2. ¿Para qué me sirve eso? Para poder aplicar justamente esta combinación lineal. En el primer caso, que es 1, 0, 1 era x1 y 0 era x2. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? x1 más x2 me va a quedar 1 más 0, 1. Y en el segundo caso me va a quedar x1 más 2 por x2, entonces me va a quedar 1 más 2 por 0, 1, que es el segundo valor. Esta es mi imagen correspondiente a 1, 0. Y después lo que voy a tener que hacer es lo mismo con la segunda base canónica, que en este caso es 0, 1. Pero ahora lo que cambia es que 0 va a pasar a ser x1 y 1 va a pasar a ser x2. Entonces, ¿qué me va a quedar? x1 más x2 me va a dar 1 porque es 0 más 1. Y en el segundo caso me va a quedar 0 más 2 por 1 y me va a dar 2. ¿Para qué me sirven estas imágenes que son correspondientes a la base canónica, a la cual yo le expresé y trabajé con mi expresión matemática de la transformación? Para poder formar la matriz estándar o matriz de la transformación lineal. Esta matriz estándar de la transformación lineal a ustedes se les puede dar en un enunciado o se les puede pedir que la hagan. Si se les da, es un tema menos porque después van a ver para qué se usa esa matriz de la transformación, pero si no, saben que tienen que trabajar a partir de la base canónica y de a partir de esa base canónica, ustedes lo que van a tener que hacer es hacer una aplicación, una expresión matemática. No siempre es a partir de una base canónica. Yo les puedo llegar a dar un vector y pedirles que a partir de ese vector ustedes también obtengan una matriz de la transformación lineal. Pero en el caso que ustedes no tengan ese vector, saben rápidamente que lo que tienen que utilizar, primero van a tener que ver en qué dimensión están trabajando para saber si son 2 vectores de la base canónica o son 3, porque también podemos tener una base canónica de 3×3. Si yo la estaría trabajando en 3 dimensiones y les hubiese puesto acá en el B x1, x2, x3, y la expresión matemática, o sea, yo a partir de lo que yo tenga acá en B, me voy a tener que fijar
¿Qué vector voy a tener que armar yo? En este caso, porque son dos componentes, se tendrían tres vectores de base canónica, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Saben que la base canónica surge de la matriz identidad. Esta base canónica 1, 0, 0, 1 es porque yo hago una matriz 2 por 1, 2 por 2, y el primer vector es la primera fila y el segundo vector es la segunda fila. Si tuviera una 3 por 3, debería agregar acá así, 0, 0, 1, y los vectores serían 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Siempre son matrices cuadradas las matrices identidades. Estas imágenes que corresponden a estas bases canónicas, lo que hago es colocarlas columna a columna. Esto también es importante porque no es lo mismo que ponga 1, 1 como columna a que ponga 1, 1 con fila, porque después se me va a empezar a modificar y los resultados van a dar erróneos. Tanto la matriz de cambio de base como la matriz estándar se forman columna a columna. La primera columna es 1, 0 y la segunda columna es 1, 2. ¿Cómo me doy cuenta que lo primero es 1, 0? Recuerden siempre que las matrices, el número principal, el 1, siempre debe estar como primera fila. Entonces voy a tener 1, 0, 0, 1. El primer vector va a ser 1, 0 y el segundo va a ser 0, 1. Entonces la primera imagen va como primera columna, la segunda imagen va como segunda columna. La matriz A, la matriz estándar A, también se lo llama matriz estándar de la transformación, o matriz A, creo que en el enunciado también le tienen como matriz A, de la transformación lineal en base canónica, se arma columna a columna a partir de la base canónica y la expresión matemática de F. ¿Cuál es la expresión matemática en este caso? x1 más x2, punto y coma, x1 más 2, x2. Quiero ver qué viene. Bueno, en realidad nos falta ver este último ejemplo. Después lo que viene lo vamos a ver la clase que viene. Igualmente ahora se nos está por cortar, así que voy a esperar que se corte el Zoom. Vemos este ejemplo y si hay alguna duda o algo me preguntan, pero voy a necesitar que de estos ejercicios hagan, porque hay muchos ejercicios de este tipo, para después poder salir y pasar a lo que es base para la imagen y base para el núcleo. Denme en un momento, esto se corta en un ratito y nos volvemos a conectar una vez que se vuelva a conectar el Zoom.
A ver si, bueno. Bien. No es un tema complicado transformaciones lineales, pero sí requiere que ustedes vean todos los modelos de ejercicios posibles, porque de hecho hay ejercicios solamente que les pide que completen, o sea, que hagan la transformación a las propiedades estas de suma y de multiplicación. Hay otras que les pide que encuentren la imagen a partir de una transformación lineal. Otras que les pide que encuentren el vector, si el vector pertenece o no, y esto que hicimos acá. Son muchos modelos de ejercicios que estaría bueno que ustedes por lo menos puedan ejercitar uno, por lo menos de cada uno, cosa que en el momento que ustedes vean un parcial sepan que tienen que hacer a la hora de leer el enunciado. Acá lo que estábamos tratando era, bueno, de entender lo de la matriz de estándar, de la transformación, que era a partir de, justamente, en base a la base canónica y la expresión matemática. Y lo que vamos a ver ahora son unos ejercicios que son muy parecidos a los que vimos antes, pero con matrices. Acá lo que me dice es que sea la transformación lineal de R2 de R de 2 por 1, es decir, de una matriz 2 por 1, dos filas y una columna, hacia una matriz de 3 por 1, es decir, tengo que obtener una matriz 3 por 1, una transformación lineal tal que la transformación de 1, 0 me da 2, 1, 3, y la transformación de 0, 1 me da 3, menos 1 y 2. Es decir, es parecido a lo que vimos antes, pero como matriz. Me pide que haya la transformación de la matriz 1, 1, de la matriz 3, 2 y de la matriz x1 y x2. Volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Primero tenemos que corroborar que estas matrices pertenezcan al conjunto de salida a partir de la combinación lineal con los otros vectores. Por lo tanto, vamos a tener que pasar estas matrices al modo de un vector. Este 1, 1 me va a quedar como 1, 1, aunque hay un 1. Este 1, 0 y este 0, 1. Acá fácilmente puedo obtener los valores de K1 y K2 porque tengo valores de 1 y de 0 en el sistema de ecuaciones equivalentes, pero si no tendré que hacer operaciones elementales por fila como hicimos antes. ¿Se acuerdan que escribíamos rápidamente la transformación del producto por un vector más la suma? Acá le coloqué por Kn por Bn porque va a ser por la cantidad X que se tengan, pero en este caso tenemos solamente dos. La transformación lineal del producto del escalar por el vector, 1 por 0 más 1 por 0, 1. Los vectores los sacábamos afuera, la transformación de cada uno de estos vectores daba una respectiva imagen. El de 1, 0 era 2, 1, 3, y en el 0, 1 era 3, menos 1 y 2. Reemplazamos por esos valores, y estas imágenes justamente son los que a mí me permiten cambiar de 2 por 1 a 3 por 1. Porque si yo siguiera multiplicando por 1, 0 y 0, 1, nunca tendría ese cambio de transformación en el orden de las matrices. Al tener estas imágenes que ya están como 3 por 1 y multiplicarlos por el escalar y sumar aquellos valores que se encuentran en la misma fila y en la misma columna, lo que nos da por resultado es una matriz 3 por 1, 5, 0, 5, que es justamente la imagen, en este caso, de la matriz 1, 1. Lo mismo se hace con el modelo la parte B, o sea, con la segunda matriz, 3, 2. Primero me tengo que fijar si pertenece o no. La expresión, o sea, hago la combinación lineal. Ven que siempre son procesos que son muy automáticos, no tienen muchas variables. Por eso es que está bueno que ustedes se sienten en una hoja y pongan 1, veo si hago combinación lineal. Aunque parezca sonso, eso a ustedes después les ayuda a la hora de un parcial de saber qué es lo que tienen que hacer, y si se llegan a perder, poder tener alguna imagen o alguna ayuda de memoria que hicieron, y dijeron, bueno, 3 pasos, el primero era tal, el segundo era tal, y el tercero tal. Entonces, en algún momento que ustedes se pierden, o se les empieza a mezclar contenido, que puede pasar, a todos nos pasa, esos pasos les sirven para ustedes tener una metodología de ejercicio y llegar al resultado final.
Sí hay problemas a veces, pues a ver, hay ciertas cosas que uno a veces no puede manejar, se confunde con una multiplicación, se confunde con un valor, pero por eso los parciales, más adelante, lo que le vamos a pedir es que usted suba los procedimientos para justamente poder ver eso y que no sea tan blanco y negro la respuesta que ustedes hacen ante un múltiple opción. Pero ven que son muy metódicos, muy automáticos. Yo hago la combinación lineal, establezco, veo si encuentro K1 y K2. ¿Qué pasaría si yo hago la combinación lineal y no encuentro los valores de K1 y K2? Pues se acuerdan que podía pasarnos que nos daba un sistema que era incompatible. Bueno, en ese caso, no tendría, ese vector no tendría imagen. Se responde de esa forma. No hay una imagen para dicho vector. ¿Por qué? Porque ese vector no corresponde o no forma parte de mi conjunto de salida. Entonces, a partir de esto, lo que ustedes hacen, bueno, encuentran los valores de K1 y K2, los reemplazan a partir de la expresión de la combinación lineal. La propiedad que nos dice que los escalares debemos sacarlos por fuera y establecer la transformación de 1, 0 y 0, 1. ¿Bajo qué? Bajo las imágenes de cada uno, ya que f de b, ¿a qué era igual? A w, entonces tengo que colocar w, y después de hacer en este caso distributiva y justamente sumar los elementos que se encuentran en el mismo orden dentro de la matriz, me da por resultado mi w, que en este caso es 12, 1 y 13. Quería también hacer este ejercicio con letras, porque a veces cuando ven letras también se bloquean. Se hace exactamente lo mismo, no se modifica nada. En este caso vamos a tener, en este caso que tenemos x1 y x2, vamos a volver a hacer la combinación lineal para ver si pertenece o no. ¿Y qué me va a quedar? Que x1 va a ser igual a 1K1 más 0K2 y x2 va a ser igual a 0K1 más 1K2. Es decir, coloco las letras, no hay problema, no se asusten si ven letras. Si yo resuelvo este sistema, me va a dar que K1 es igual a X1 y que K2 es igual a X2. Por lo tanto, voy a reemplazar, cuando hago la expresión de la combinación lineal con la transformación lineal, el K1 por el X1 y el K2 por el X2. Y voy a hacer también distributiva. Entonces mi expresión final justamente de mi resultado va a ser una 3 por 1, pero va a tener sumas y restas entre cada uno de los elementos. Es decir, me va a quedar 2K1 más 3K2, la primera fila, 1K1 menos 1K2, la segunda, y 3K1, 3X1 mejor dicho, más 2X2, la tercera fila. Si lo quiero expresar como matriz es de esta forma, y si lo quiero expresar como, en este caso, una terna ordenada, me va a quedar de esta otra forma. Lo puedo expresar de las dos formas. Pero quiero que vean que con las letras se trabaja de la misma forma, solamente que, bueno, no les va a dar como antes valores exactos, sino que les va a dar justamente expresiones entre las variables. Les quería mostrar, porque esta primera parte estaría bueno que para la clase que viene ustedes practiquen. Estamos en transformaciones lineales. Bueno, acá tienen más o menos la propiedad que habíamos dicho nosotros. F de B, o sea, tienen ejemplos resueltos. Cómo saca el escalar por fuera, que esto ya lo hemos visto, K por F de U. Pero a lo que quiero llegar de los ejercicios, bueno, acá tienen, dada la aplicación de R3 a R4, tal que F de B es igual a esto, les pide, o sea, tienen varios ejercicios que están bastante completos, estaría bueno que lo vean. Y a lo que quiero llegar, determine si son o no transformaciones lineales, no. Bueno, este es el que hicimos nosotros recién, el ejercicio 8, sea el de ejercicio 7, que es de R3 a R2, sabiendo, también lo pueden hacer, hallar las imágenes de cada uno de los siguientes vectores, hacen la combinación lineal, o sea, este ejercicio 7, después tienen parecidos el ejercicio 9, después tienen el ejercicio 10, el ejercicio 11, o sea, toda esta primera parte. Deberían ver
hasta la página 223, porque después imagen y núcleo, que es lo que vemos acá, es lo que vamos a ver la clase que viene. Que también hay varios ejercicios, pero acá imagen y núcleo ya empiezan a tener más, que ven que es mucho más larga. Tienen imagen y núcleo, empieza el concepto de imagen y núcleo, el concepto de dimensión, el concepto de nulidad, de matriz estándar, que es lo que vimos antes, caracterización, así que estaría bueno que repasen qué era caracterización de los espacios vectoriales, que eso ya lo vimos. Y también que en espacios vectoriales habían ejercicios que decía dar la base de las soluciones del siguiente sistema de ecuaciones. Que si no, a ver, esto es lo que, ay no, se me fue. En espacios vectoriales, que esto también se los quiero mostrar, habían ejercicios que ustedes veían, que está más abajo, en donde les pedía dar la base de soluciones del siguiente sistema de ecuaciones, que también me gustaría que lo repasen, porque ahora lo que van a empezar a ustedes a ver mucho los enunciados es dar la base para la imagen y dar la base para el núcleo, que es a partir justamente también de un sistema de ecuaciones y de resolver esos sistemas de ecuaciones. Por ejemplo acá, determinar la dimensión del espacio de soluciones, bueno acá decía espacio de soluciones, del siguiente sistema y encuentre una base para dicho espacio. Entonces, ponele estos ejercicios, me gustaría que también los vean, que es de la página 210 de el PDF práctico de espacios vectoriales, para que vayan viendo cuál es la base de dicho espacio, cuál es la dimensión del espacio de soluciones es el rango, que eso ya lo venimos trabajando un montón. Pero la base para dicho espacio, ¿cuál es? De haber trabajado y de ver justamente. Normalmente se dan en sistemas que son compatibles indeterminados y que los tienen que trabajar un poco más. ¿Y por qué esto es una base? O sea, ¿cuál es la base? Este vector y este vector. ¿Y qué pasa si t y s toman un valor? Bueno, me dan un tipo de base específico, pero la dimensión no se modifica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este era un vector y este otro? Lo importante era que la dimensión no se modificara, porque si mis parámetros toman otro valor distinto de 1, estos valores van a ser distintos, pero la dimensión va a ser igual. Bueno, estos conceptos, vuelvo a repetir, caracterización, base de soluciones, estaría bueno que lo vuelvan a ver antes de la clase que viene, porque lo vamos a volver a ver, y se va, o sea, si bien se los voy a volver a explicar, pero estaría bueno que lo tengan fresco en la cabeza para que no haya dudas. Bueno chicos, yo prefiero dividirlo porque lo que viene es largo y se va a hacer bastante largo, o sea, vamos a necesitar por lo menos 1 hora más. Yo prefiero que esto lo practiquen mucho, hagan ejercicios que tampoco hay tantos, o sea, eran 4 o 5 ejercicios, pero es para que ustedes vayan tomando, familiarizándose con qué es B y qué es W, cómo hago para saber, cómo hago para calcular la imagen de un vector que no está en el enunciado, cuando está la expresión matemática, qué me dice esa expresión matemática, cómo relaciono los dos espacios de salida con los espacios de llegada, y como les dije al principio, si ustedes le quieren hacer una leída a la parte teórica de esta unidad, estaría bueno. Yo voy a ver si para la clase que viene puedo armar por lo menos un PowerPoint con la parte teórica nada más, para que ustedes puedan echarle un vistazo ahí. Si bien no lo voy a dar tan detallado, porque es más fácil estos temas tan abstractos darlos con la práctica, pero bueno, cualquier duda que haya o algo que no se entienda en el teórico, pregúntenme, y de última, si yo no se los puedo responder, me asesoro con algún otro de los profes que seguramente me dan una mano. Profe, una consulta, ¿qué va a pasar con el teórico? ¿Usted va a tomar el parcial teórico? Sí, lo tengo que tomar yo porque la verdad que ya me han dado, no me han dado o sea, en teoría ya no les digo que el curso es mío porque el profe de Sandino es que se jubiló, pero sí, los tengo que seguir tomando yo. Va a ser un parcial más corto, lo más probable, el teórico que el práctico, porque hemos visto poca teoría y tampoco voy a ir tan al detalle porque yo tampoco les he dado tanto detalle. Así que vamos a ver, por eso que estaría bueno tener esas últimas clases del mes de que viene, para bien definir
qué es lo que va y qué no, que ustedes tampoco, a ver, obviamente que lo que no estudien acá después para un final lamentablemente sí va, pero vamos a intentar ver bien o dar también un enfoque un poco más profundo en la teoría, que capaz que no lo hemos visto tanto ahora. Ya me voy a organizar, repasar bien y que ustedes sepan bien qué es lo que tienen que estudiar. Déjenme organizarme bien a mí y de última vemos, ya les delimito yo la parte del teórico, que es lo que más, no le digo más flojo, pero no han tenido un pilar muy importante para consultar. Bueno chicos, si no hay dudas, los dejo para que vayan a almorzar tranquilos. Si no, bueno, me preguntan, no hay problema. Chao chicos, que tengan una buena semana.